Buenas tardes tengan todos nuestros miradores, oidores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la comuna de la palabra y de la palabra que a través de esta expresamos. Nuevamente, como cada semana hacemos, en este mes dedicado al cine y diversas temáticas abordadas desde el cine y sus usos con fines didácticos y educativos, hemos preparado para hoy una edición dedicada a los movimientos sociales, movimientos de liberación nacional y demás en el cine, mediante el recurso, sea el documental, el largometraje o el cortometraje. No quiero comenzar sin dejar de recordar, como cada semana hago, que se ha cumplido una semana más. Ya nos estamos aproximando a pasos agigantados a un año más de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y no tenemos ni la verdad histórica, ni la verdad, ni la justicia, ni la justicia transicional, ni cosa que se le parezca. Tampoco tenemos evidencia alguna de cualquier modelo explicativo elaborado para ayudarnos a entender qué pasó, dónde están, si es que están vivos, por qué vivos los llevaron, dónde están los restos, si es que fueron ejecutados, asesinados, etcétera, como se ha dicho. Y desde luego, ¿cuál es la explicación ética, política, moral y jurídica que han jugado tanto el Estado a través del Ejército Federal Mexicano y los diferentes gobiernos municipales, estatal y federal, para que este suceso se diera no durante este sexenio, sino de años atrás? Arrastramos una cauda de violencia estructural que deja muerte, inseguridad y demás, aunque en las campañas electoreras y en ese circo dicen que van a ofrecer seguridad, justicia, salud, educación nuevas, no dicen ni cómo, ni cuándo, ni en cuánto tiempo. Prometer no empobrece, pero sí busca confundir y manipular mediáticamente las conciencias. Tampoco quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido una semana más y no tenemos una explicación. No tenemos su presentación con vida o alguna evidencia de que ello no es así por parte de los gobiernos. En el caso de nuestra estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana Anaid, y su mamá Angélica Rodríguez Monroy, entre las madres buscadoras, sigue esperando una respuesta junto con nosotros y otras madres viudas, hijos, hijas, hermanos, abuelos, nietos, nietas, que esperan información verosímil y creíble sobre lo que ha pasado con estas cuestiones. Una vez planteado esto, no quiero dejar de compartir con ustedes, para empezar, esta imagen que ocupa el cartel que hemos diseñado para esta ocasión. El cartel tiene una serie de imágenes que refieren a una serie de películas, desde Z, La sal de la tierra. Hay otra sal de la tierra más contemporánea que no tiene nada que ver con esto, tiene que ver más bien con la cuestión ambiental, La batalla de Argel, El león del desierto, entre otras películas más que tradicionalmente se han relacionado.
Pude haber puesto la de Septiembre Negro, pero ya no había espacio para más en el cartel. Por ello es que ahora hablaremos. Ya hemos en dos ocasiones comentado la importancia del cine con fines didácticos y educativos para propiciar la reflexión, el pensamiento crítico, el diálogo y el análisis. Y hoy quiero, sin duda alguna, comentar con ustedes una serie de películas que considero es imprescindible ver para el análisis y la reflexión. No quiero, pese a ello, dejar de señalar varias cuestiones. El cartel tiene básicamente puras películas. Documentales no aparecen en el cartel. Sin embargo, quiero compartir con ustedes, antes que cualquier otra cosa, una imagen que nos permita reconocer hoy por hoy la existencia de otra serie de documentos que nos parece imprescindible reconocer aquí. Me refiero particularmente a una producción editorial que se llama América Latina en 130 documentales. No se deja esta puerca computadora compartir particularmente esa imagen, otras sí, y ello nos lleva a suponer que algo tiene de dificultad ese documento. Por ello, en vez de compartirlo, se los voy a referir. El trabajo es un libro de la colección Cine Latinoamericano de un autor, Jorge Ruffinelli, de ediciones Ugbar o editorial Ugbar, U de Uruguay, Q, B de Brasil, A de Argentina y R de Rusia, por mencionar unos países. No aparecía la E, si no tampoco hubiera mencionado Estados Unidos. Es una edición chilena donde presenta 130 documentales relacionados con las condiciones de América Latina. Desde el corazón de una nación chilena, Sao Paulo, una sinfonía de la metrópolis de Brasil, en el infierno del Chaco, de Uruguay, Paraguay y Argentina, Memorias de un mexicano, una cosa extraña, Araya de Venezuela, Aruanda de Brasil, etcétera, etcétera. Son 130 documentales presentados y descritos de una manera sistemática y sintética para quien quiera buscar el libro. El libro lo pueden hallar en internet, basta con que escriban en el buscador América Latina en 130 documentales y lo pueden descargar. Ello les permitirá tener una idea más clara de qué pasa con el mundo históricamente hablando a través de las películas, y no me refiero esencialmente bélicas referidas a la Primera o Segunda Guerra Mundial de amplia tradición, sino me refiero ahora a un conjunto de películas que, según mi opinión, no necesariamente muy humilde, tendría que poderse considerar. La primera que refiero es una película curiosamente realizada en Estados Unidos en 1954,
dirigida por Herbert Biberman, que se llama La sal de la tierra. Ya comentaba que había una película con el mismo nombre que se llama La sal de la tierra. Es francesa y es sobre cuestiones ambientales que de momento no trataremos. Esta película, La sal de la tierra del 54 de Biberman, se basa en un hecho sucedido en 1951 en la mina del zinc Empire Zinc Company, ubicada en Bayard, Nuevo México, subsidiaria de otra de las mineras estadounidenses, donde la discriminación impuesta en términos de salarios inferiores para los obreros o los mineros de origen mexicano con respecto a los de origen anglosajón, por el mismo trabajo, desencadena un movimiento de protesta que concluye en una huelga históricamente reprimida por la policía al servicio de los propietarios de la industria minera. Lo curioso es que en este contexto histórico nos muestra, considero que de una manera muy inicial, una manifestación de la emancipación de las mujeres entre las esposas, hijas y madres de los obreros, cuyo papel en la huelga fue determinante a pesar de que sus propios esposos mineros se opusieron a que ellas sostuvieran la huelga. Por mecanismos jurídicos, políticos y policíacos, los propietarios de la industria minera trataron de sofocar la huelga. Sin embargo, las leyes no alcanzaban en ese entonces para considerar a las esposas de los mineros. Ellas sostienen la huelga, participan de ella, se integran activamente a la huelga y naturalmente favorecen el proceso de lucha político-sindical en defensa de los derechos de los trabajadores, que fue exitosa curiosamente. Por otro lado, la película nos muestra que no solo existen factores externos como la discriminación o el maltrato a los trabajadores, sino que también existe los mismos factores dentro de la dinámica familiar que oprime, excluye y maltrata e impide, cuando ello es posible, la participación de la mujer en esta serie de hechos. Por ello es que la película es fundamentalmente trascendente, históricamente importante y vale la pena para discutir cuestiones sobre feminismo, lucha de clases, movimiento sindical, la industria minera y la explotación, etcétera, etcétera. Por otro lado, vale la pena destacar que los actores no son, a no ser Rosaura Revueltas, una de la familia titánica de los Revueltas, entre ellos Fermín Revueltas, pintor comunista, Silvestre Revueltas, músico comunista, que por cierto en el programa de Ismael Álvarez León, el coleccionista, se ha presentado obra de Revueltas del maestro Chávez que tienen que ver con nuestro contexto histórico, cultural y nacional, aunque hay voces que dicen que ese programa se dedica únicamente a lo puro europeo. Pienso que Revueltas no es de Europa, pienso que es comunista, pienso que construyó música regional vinculada a nuestras tradiciones, o el maestro Chávez y otros más que podemos enunciar, por ejemplo, en Brasil, el mismo Heitor Villalobos, y puedo mencionar más, pero no quiero dejar, porque el propósito no es analizar ahora un recorte que le hicieron al programa del coleccionista, que merece la pena ser discutido y analizado. En este sentido, más allá de la participación de una profesional como Rosaura Revueltas, quien por lo demás le fue prohibido volver a participar en películas tanto en México como en Estados Unidos,
por su participación en dicha película, y la película fue prohibida también en Estados Unidos un buen tiempo. No quiero dejar de señalar que efectivamente esta película es la primera que merece ser recomendada y vista. La sal de la tierra, Biberman, 1954, filmada en los Estados Unidos. La segunda es una película ítalo-argelina de 1966, es decir, prácticamente más de 10 años después de La sal de la tierra, de un cineasta de nombre Gilo Ponte Corvo, que se intitula La batalla de Argel. Esta película narra, describe y nos muestra un conjunto de relatos sobre el origen o los orígenes, el desarrollo y el fin del enfrentamiento entre el Frente de Liberación Nacional de Argelia y las autoridades coloniales francesas en la Guerra de Independencia de Argelia entre los años de 1954 y 1962. Cabe destacar el hecho de que no solo muestra las estrategias y tácticas de organización del Frente de Liberación Nacional Argelino, sino las estrategias históricamente utilizadas, violatorias de los derechos humanos más elementales, como hoy se ve en Gaza por parte del Estado sionista de Israel y su ejército, y naturalmente las estrategias de tortura, secuestro, chantaje que utilizan los gobiernos, desde luego históricamente colonialistas, en nuestros indudablemente movimientos de liberación nacional. Esta película, La batalla de Argel, no tengo duda alguna, debe ser vista, comentada y analizada por el carácter histórico y de las relaciones de dominio-subordinación que han caracterizado nuestras formas de existencia hasta ahora no resueltas. Posteriormente aparece otra película franco-argelina, 3 años después, 1969, del cineasta griego Costa Gavras, con música del músico también comunista y todo un enorme gigante en ambos sentidos, musical y en estatura, Mikis Theodorakis. La película se llama Zeta. En un país como era Grecia, regido por una supuesta democracia, por ahí después del golpe de Estado, donde el gobierno utiliza a la policía y al ejército para erradicar cualquier amenaza de izquierda, un diputado de la oposición de nombre Gregory Lambrakis es asesinado en plena calle cuando acababa de presidir un mitin de carácter pacifista y democrático. Cualquier parecido con nuestra realidad electorera nacional y no solo electorera no es mera coincidencia. De la investigación se encarga un magistrado consciente de que se trata de un ambicioso periodista que se servirá de métodos poco ortodoxos para acumular pruebas que inculpen a todos los militantes de partidos de extrema derecha, los cuales atribuyen al lado opuesto el suceso. Cabe destacar que además de la musicalización de la película, que corresponde, como dije, a Mikis Theodorakis, quien después del asesinato del diputado Gregory Lambrakis se integra a la militancia política dentro del Partido Comunista Griego. Fue detenido y torturado por los mismos personajes de la policía y ejército de la dictadura griega. Posteriormente estuvo en la cárcel un rato junto con
un expresidente, Andreas Papandreou, de Grecia, Melina Mercury, que fue secretaria de Cultura o ministra de Cultura, y otra serie de intelectuales importantes griegos que participaron en esa época. El propio Mikis Theodorakis, en un libro editado en Argentina, Buenos Aires, en la década de los 70, por Editorial Granica, una editorial quemada por la dictadura militar, publicó un libro cuyo título es Diario de la Resistencia. Ahí viene en parte esta historia, pero no tengo duda de que la película es una muestra viva de ello. Posteriormente, en el 72, el mismo director Costa Gabras dirige la película Estado de Sitio en Uruguay en 1970, donde hace la denuncia y demuestra que la participación estadounidense para financiar golpes de Estado, desestabilizar gobiernos opuestos a sus intereses, lo hace a través de agencias que apoyan a organismos autónomos, a instituciones de la sociedad civil o a organismos defensores de derechos humanos. Particularmente aquí se narra el caso de un personaje perteneciente a una agencia gubernamental estadounidense que está orientada al entrenamiento de fuerzas policiales extranjeras para instrumentar la tortura de detenidos y presos políticos. De nombre Daniel Anthony Mitrioni, el cual es secuestrado por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, dentro del cual estuvo un tiempo el expresidente uruguayo Pepe Mujica, o Mújica, quien estuvo 12 años preso por esta razón, por ser militante del Movimiento de Liberación. Y además hay una película dedicada a ese hecho también latinoamericana, particularmente el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro en Uruguay y de Pepe Mujica. Luego del interrogatorio y del condicionamiento de la libertad a cambio de presos políticos, el gobierno de Estados Unidos no cede, lo dejan a su suerte, el resultado no se los cuento, pero cabe destacar que la musicalización de la película también correspondió al prestigiado músico griego Mikis Theodorakis, no sé por qué, quien después del asesinato, ya lo decía, del diputado, se integra. Ahora bien, la interpretación de la misma corrió a cargo por el grupo argentino Los Calchaquis, música andina con quenas, charango, bombo, y es muy conocida el soundtrack o lo que es la banda de sonido de la película Estado de Sitio. Estas piezas de la obra Estado de Sitio forman parte de otra obra musical escrita por el propio Theodorakis y dedicada al poeta chileno Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda y su obra Canto General, título que lleva la obra musical de Mikis Theodorakis, dentro de la cual, además de Sandino, Tupamaros y otras, viene una parte dedicada al buen amigo Mikis Theodorakis, pero sobre todo al general Emiliano Zapata Salazar. Una vez comentadas estas tres películas, quiero señalar que existen otras que son fundamentales en esta trama de comentarios. Quiero referirme sobre todo a una película
estadounidense dirigida por Mustafa Akkad, y según alguna vez me comentó el cineasta y documentalista enorme Óscar Menéndez Zavala, apoyada por el gobierno libio del coronel Muammar Gaddafi, una película actuada por el enorme Anthony Quinn, El viento y el león. Es una película que trata de ver cómo el dictador fascista Benito Mussolini, enfurecido porque después de 20 años infructuosamente no han podido conquistar a los beduinos libios y ponerlos en un orden de dominación por la Italia fascista, ordena a un personaje del nombre General Graziani capturar al líder Omar Mukhtar, representado en este caso por el propio Anthony Quinn. Es una confrontación de estilos de personalidad, donde entre la arrogancia y la soberbia de un general fascista italiano y el idealismo y la tradición musulmana del líder libio, son derrotadas las tropas italianas. Y entonces empieza un reinado de terror donde reciben órdenes de tierra arrasada. Esta idea es fundamental porque nos parece crucial poder señalar que necesariamente tenemos que asegurar la posibilidad de que esta trama sea conocida, porque las 5 películas que hasta ahora he comentado, La sal de la tierra, La batalla de Argel, Zeta, Estado de sitio y El viento y el león, son fundamentales históricamente porque no son ficción. Hay otra película que se llama probablemente, esta se llama El león del desierto. Creo que hice una inversión por un error lamentable debido a mis preocupaciones de este momento, pero se llama El león del desierto. Ahorita corrijo porque no puedo mentirles en esta ocasión. El viento y el león es una película de 1975 de John Milius. Es ficción dedicada también a una relación entre un líder árabe, en lo general, que secuestra a unas chicas estadounidenses, y esto termina en una relación más ficción que es con Sean Connery. La actuación, la que refiero, se llama El león del desierto. Discúlpenme ustedes, fue un error gravísimo, pero que lo alcanzo a corregir porque de otra manera sería lamentable dejarlo aquí. Hay otra película brasileña dirigida por Bruno Barreto en 1997 que se llama Los 4 días de septiembre. Es una película basada en un libro autobiográfico de Fernando Gabeira. Trata de un secuestro en Brasil de un embajador de Estados Unidos, entre otros, un mes de septiembre de 1969. Se narra un episodio de un grupo de jóvenes pertenecientes al movimiento revolucionario 8, MR8, y a la Acción Libertadora Nacional que en ese tiempo dirigía su máxima autoridad,
Carlos Marighella, quien publicó algunos libros sobre estrategias de guerrilla, para intercambiarlos por la liberación de varios presos políticos. Esta idea muestra los conflictos internos tanto del Grupo de Acción MR8 con Acción Libertadora Nacional para liberar a los secuestrados, detener a los jóvenes que cometen algunos errores graves, lo cual los lleva a su detención y desde luego narra una experiencia real, históricamente ocurrida en Brasil en la década de los 60 también, que fue una década, curiosamente, del desarrollo de movimientos de liberación nacional en Oriente Medio, en África, ya mencionaba Argelia, ya mencionaba Grecia, está el surgimiento en el 64 de la OLP, está lo que era Argelia, lo que eran algunos países de África, América Latina ni se diga. Entonces, esta película de Bruno Barreto, Los 4 días de septiembre, no tengo duda, es otra película que vale la pena ver. Reitero que hube corregido El León del Desierto, que no era El Viento y el León. El Viento y el León es una ficción interesante, pero no más. El León del Desierto es del dirigente Livio Mar Mukhtar, representada, como ya decía, por el excelente actor Anthony Quinn. Hay otra película curiosamente irlandesa hacia al término de la Primera Guerra Mundial, donde un grupo de campesinos forman en Irlanda un grupo guerrillero Black Hunters para enfrentar a los soldados del ejército británico en Irlanda y enviados para sofocar a los grupos independentistas. Tengamos claro que el ejército republicano irlandés tiene una cauda que trasciende a esta historia, pero la película Vientos de Libertad del 2006 de Ken Loach narra cómo desde antes del surgimiento del propio ejército republicano irlandés se está gestando ese sentimiento independentista entre los jóvenes irlandeses que seguramente, aunque ahora se mantenga sotto voce bajo el agua, es posible referir que esta cauda corre mucho más. No quiero dejar de señalar un conjunto de películas argentinas de la época de la dictadura militar. Sí. La Guerra de los Lápices, por ejemplo, donde se muestra esta estrategia coordinada entre Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay para liquidar todos los movimientos en lo que se conoció el Plan Cóndor. Hay un conjunto de películas dedicadas a ello y documentales. No puedo obviar aquí una película, dicen Francia, México, pero que es fundamental la historia de un documento de nuestro insigne y preclaro amigo Óscar Menéndez Zavala de 1971. En esta cinta, Óscar Menéndez narra y nos muestra cómo en el año de 1970 viaja a Europa con un conjunto de materiales originales que se filmaron durante el movimiento estudiantil popular de 1968. El motivo del viaje no solo fue eludir la represión, también fue salvaguardar los materiales que se querían decomisar, porque entre estos materiales que denuncian los hechos ocurridos el 2 de octubre, antes y después, también trae entrevistas que se filmaron clandestinamente en Lecumberri, lo que era la cárcel donde acababan los presos políticos y acabaron los presos políticos del 68, entre otros
el médico Fausto Trejo, el, el enorme escritor y filósofo José Revueltas, para nosotros Pepe Revueltas, sí. El poeta Leopoldo Ayala, el ingeniero Eberto Castillo, Eduardo Valle el Búho, Luis González de Alba, entre otros, y subrayo, no estuvo Graco, aunque él diga que estuvo en el 68. Después de recorrer varios países, este material fue aceptado y apoyado en Francia, toda una peripecia que tuvo que pasar por Chile con el apoyo del gobierno del presidente Salvador Allende. Todo esto me lo contó el propio Óscar Menéndez, con el apoyo de su compañera, la doctora que lo ha acompañado toda la vida, Mercedes Pedrero, y que salvaron estos materiales y que quedaron plasmados en la historia de un documento. El documental se pretendía transmitir en la televisión francesa, pero debido a la intervención del gobierno del entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, quien precedió a José López Portillo y a su vez quien precedió a Miguel de la Madrid Hurtado y a su vez a Carlitos Salinas Recortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y luego Enrique Peña Nieto, que es una vieja historia del PRI y de Acción Nacional. Algunos dicen del PRIAN, pero otros le agregaron después por su adhesión a ellos del PRD, PRIAN-RD, quedó imposibilitada de presentarse en Francia. Curiosamente pudo presentarse en México hasta finales de la década de los 90 en la UNAM. Quizá fue el primer documental que se hizo sobre la historia del movimiento del 68. Hay otras películas, por ejemplo, Canoa, del cineasta mexicano Casals, Felipe. Sí. Una experiencia sobre un fenómeno de incitación por los curas católicos para asesinar a un grupo de estudiantes acusados de comunistas. Podemos pensar en Rojo Amanecer, otra película dedicada al 68. Se han hecho bastantes, pero quiero hacer aquí un paréntesis dedicado al insigne Óscar Menéndez, quien acaba de cumplir 90 años. No, se dice fácil 90 años, pero lo que es la batalla del Casino de la Selva para defender ese terreno, razón por la cual lo metieron a la cárcel al Óscar Menéndez con una edad de más de 70 años en Atlacholoaya, Morelos, cuando el gobernador era Sergio Estrada Cajigal, quien ahora se presenta como suspirante a algo, ¿eh? Que también le bajó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 10 millones de pesos, por la cual, siendo entonces el rector, el psicólogo René Santoveña, organizamos una marcha y un amparo en contra de dicho acto de rapiña del gobierno del panista y de derecha Sergio Estrada Cajigal, de atracar a la universidad. Curiosamente, el dinero fue devuelto. Fue la primera marcha que recuerdo que se haya hecho este siglo en este estado. No todas aparecieron con el rectorado del doctor Alejandro Vera. Aparte de la batalla del Casino de la Selva, la batalla de Tepoztlán. La señalo porque Tepoztlán es parte de la historia de los movimientos de Morelos en defensa de una comunidad contra la pretensión de construir un club de golf, un teleférico, que es que para atraer turismo, recursos y empleos. No triunfó
el sueño del club de golf, pero una represión masiva se dio. La historia del documental es fundamental porque también tiene otra dedicada a John Kenneth Turner y su libro México Bárbaro, que es imprescindible en nuestra historia nacional. Tiene otra dedicada también al dirigente campesino zapatista asesinado en 1962 con su familia de Tlaquiltenango, Morelos, en lo que es Xochicalco, Rubén Jaramillo, entre otras más que tiene el buen cineasta Óscar Menéndez. Hemos visto otros documentales de Óscar Menéndez dedicados a esta trama. Sin embargo, no quiero dejar de referir el otro hecho que movió la historia del cine. Desde Campanas Rojas, ¿sí?, hasta películas clásicas como las que dedicaron al tramo de la Guerra Civil Española. Y es aquí donde podemos mencionar todo un conjunto de sucesos que no solo marcan históricamente la memoria colectiva e individual, sino que marcan también la conciencia y la estructura de la personalidad, y de la cual ni los psicólogos, ni los neuropsicólogos, ni los psiquiatras, ni los neuropsiquiatras podemos prescindir. El conjunto de condiciones histórico-culturales que imponen un conjunto de circunstancias que, como dijera el filósofo español José Ortega y Gasset en sus reflexiones sobre el Quijote, no prejuzgo la filiación del filósofo porque era medio aceptador de ciertas visiones franquistas, que uno es lo que es y sus circunstancias. Y si uno no salva las circunstancias, no se salva a sí mismo. Ahora hemos leído personajes que dicen que hay que acabar con Cataluña y con el País Vasco para realmente tener una españolidad, valga el conceptejo, que merecen. Según ellos, deben ser de Vox. Y no me acuerdo el nombre de la personaje, una rubia jovencita. Pero no tengo duda de que este tipo de cine nos permite también ir generando en las jóvenes generaciones de estudiantes desde media superior y superior o desde secundaria, la conciencia social, que es parte de la estructura de la conciencia general como categoría psicológica, donde no solo ubicamos la realidad externa a nosotros, sino donde nos ubicamos en ella, asumimos una actitud ante la vida y determinamos nuestros intereses y preferencias. No quiero cerrar sin enviar un saludo a Noé Gamaliel Sánchez, Arturo Andrade, a Juan Francisco García Reynoso, al doctor Juan Carlos Arango Lasprilla, que nos está viendo desde el País Vasco seguramente, al doctor Jordi Peña Casanova, con quien nos veremos por acá en México muy pronto, a Pedro Cruz, a Gary Morales, entre otros que están viendo esta trama. Y finalmente, porque ayer en un homenaje que hicimos al cual asistí, que organizó la Facultad de Psicología de la Universidad de Morelos, al doctor Alejandro Chao Barona, asesinado impunemente hace algunos años. Un joven pregunta: ¿y qué podemos hacer? Organizarse, organizarnos, hacer clubes de lo que llamábamos en otra época círculos de estudio, que, según mi opinión, la escuela de Vygotsky no era tal, era más un círculo de estudio
porque no existía la escuela como formalmente la conocemos. Eran grupos que se organizaban y discutían cómo ir construyendo un mundo diferente al que tenemos. Y como dijera el poeta español transterrado en México, León Felipe Camino, alias León Felipe, que murió en 1968 en nuestro país. Sí. Porque el poeta prometeico es aquel que organiza el mundo no como es, sino como debiera ser gracias a la fuerza poética de nuestra imaginación. Y la serie de películas que he comentado hoy, La sal de la tierra de Biberman, La batalla de Argel de Guilo Pontecorvo, Zeta de Costa Gabras, Estado de sitio de Costa Gabras, El león del desierto de Mustafa Akkad, Los 4 días de septiembre de Bruno Barreto, Vientos de libertad de Kean Loach, Historia de un documento de Óscar Menéndez, entre otras que hemos comentado, ¿sí? Puede ser otra visión de una realidad que no nos gusta, pero que está ahí. El Chacal del Nahuel Toro, chilena, del preclaro director Miguel Itín, dedicada a las condiciones sociales adversas. Puede ser del español también transterrado a México, Luis Buñuel, Los Olvidados, que nos presenta esas condiciones sociales, después de lo cual puede venir Perfume de Violetas y las que gusten, Amores Perros, pero creo que la clave es El hombre de papel con Ignacio López Tarso, Simitrio, una enorme película, y para no hartarlos más, agradezco su paciencia, los saludos de Isidro Rodolfo, los saludos de Pedro también, los de Jordi Peña, los de Juan Carlos Arango, los de el propio Juan Francisco García. Muchas gracias y hasta la próxima.